general. Les invitamos a seguir la transmisión en vivo de este evento por medio del canal oficial de YouTube, tanto del INAI como del ITEI. A continuación, presentaremos a las y los distinguidos participantes en este acto de presentación. Saludamos con gusto a la maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI. De igual forma, damos la más cordial bienvenida al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Cliserio Coello Garcés, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también damos la bienvenida a la maestra Cintia Patricia Cantero Pacheco. A continuación, cedemos el uso de la voz a la comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien conducirá este espacio. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Me complace mucho en esta tarde estar acompañada por tan distinguidos e importantes juristas que a lo largo de distintas épocas han aportado para la democracia en este país. Particularmente en esta tarde saludo de manera muy especial y con mucho cariño a Cintia Cantero Pacheco, quien no solamente ocupó el cargo de ser presidenta del Instituto de Transparencia en el Estado de Jalisco, sino que en otras posiciones también relevantes en esta entidad, ha jugado un rol sustantivo para promover el derecho a saber en el Estado de Jalisco, pero también desde otras posiciones en el Sistema Nacional de Transparencia. Cintia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De manera especial, también saludo con mucho respeto y mucho afecto al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a quien agradezco el impulso que desde el Tribunal Electoral se ha dado para lograr esta nueva edición de un texto que hoy, en memoria de don Sergio García Ramírez y en homenaje a él, presentamos nuevamente en esta 38ª edición de la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, magistrado, y ojalá que pronto podamos contar con una actualización justamente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Y saludo a Cliserio Coello Garcés, secretario instructor también del Tribunal Electoral. Muchas gracias, Cliserio, por acompañarnos. Es una mesa de lujo. Y en esta tarde creo que resulta muy oportuno hablar de esta obra, sin la cual no podríamos estar sentados aquí en un pabellón que marcará y pasará la historia de este país, porque justamente año con año, y aquí presente Olga Navarro, presidenta del ITEI, tuvimos oportunidad de presentar diversas obras que ha impulsado el Sistema Nacional de Transparencia, los organismos garantes, teniendo como anfitriones a Jalisco y al Instituto de Transparencia. Hoy la libertad de expresión cobra relevancia porque está vinculada a lo que hemos tratado de abrazar e impulsar, y tiene que ver con el derecho de las personas a acceder a la información pública. Decía Sergio García Ramírez que en países donde prevalece el autoritarismo, la dictadura, el capricho, la ocurrencia, los derechos humanos se escabullen, palidecen, se enrarecen y ya no son tutelados como quisiéramos por quienes deben tutelarlos. Hoy cabe esta cita del doctor García Ramírez en un momento donde estamos justamente viviendo los últimos días de los organismos de transparencia en este país. Hay un cambio de modelo que deseamos y esperamos que mantenga
el respeto y la garantía de los derechos humanos que tienen que ver con la libertad de expresión vinculada al acceder a la información pública. Dicho lo anterior, esta publicación que presentamos es significativa porque compila 274 criterios y tesis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que resulta de interés para dar al lector bases para comprender la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Sin más preámbulo, yo quiero dar la palabra al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y reiterarle nuestra gratitud de acompañarnos en esta tarde. Bienvenido. Hola, ahora sí suena. Antes que nada quiero agradecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información por la invitación para presentar este libro. Muchísimas gracias, querida Blanca Lilia, de verdad ha sido un gran honor estar en esta presentación y en este espacio. Por supuesto, un gran honor también compartirlo con doña Cintia Cantero, excelsa jalisciense y buena amiga, por supuesto. También a don Cliserio Cuello, querido amigo de tantas batallas y de tantas historias que pudiéramos contar. Yo conocí a don Sergio García Ramírez gracias a mi amiga Blanca Lilia Ibarra. Nos invitó a desayunar, y lo digo así, hace quizá 15 años, una cosa así, quizá más de hecho, pero alrededor de 15 años. Y fue un gran honor para mí como jurista conocer a don Sergio García Ramírez. Don Sergio fue un gran hombre, fue un gran abogado, fue un ejemplo para muchos de nosotros, de verdad, un gran ser humano antes que nada y por supuesto un gran estudioso. Después la vida me fue llevando año con año a Toledo, España, cada año a dar una clase de Derecho Constitucional, y don Sergio era también invitado frecuente, así que tuve la fortuna de poder platicar en más de una ocasión con él. Por eso es que para mí resulta tan importante presentar este libro, que de alguna manera es en memoria de don Sergio García Ramírez y por supuesto también en colaboración con el INAI y con el Tribunal Electoral. Es decir, nosotros como autoridades nos hemos unido para sacar este libro. Este libro que resulta muy importante porque hay que recordar que don Sergio García Ramírez fue antes que nada un gran académico, pero también fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, fue el primer mexicano que fue, no recuerdo bien, creo que sí, primer mexicano que fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de hecho, solo han habido 3 mexicanos en la Corte Interamericana. Y justamente fue don Sergio García Ramírez el que creó el concepto de control de convencionalidad. Don Sergio, primero en sus votos particulares y posteriormente en casos como el de Amonacid, ¿de acuerdo?, fue definiendo lo que ya los juristas de hoy estudiamos con normalidad. De hecho, yo en mis clases por ejemplo, de la Universidad Panamericana de la UNAM, yo tengo una parte de mi curso sobre control de convencionalidad. Y vemos justamente los votos de don Sergio García Ramírez, porque él fue el gran creador, lo digo en esos términos, el gran creador de una noción de la existencia de un derecho comunitario americano que resultaba obligatorio para los estados miembros del Tratado de San José. Si recuerdo bien, México firmó el Estatuto de la Corte Interamericana hasta el año de 1998. Y hasta el año de 1998 se reconoció la competencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, los precedentes de García Ramírez ya fueron anteriores a toda esta cuestión y, a la suscripción por parte de México de la jurisdicción de la Corte Interamericana, y
el razonamiento de don Sergio García Ramírez, que fue la luz, esa es la verdad, la luz en los temas de control de convencionalidad dentro de la Corte. No estoy diciendo nada que no obre en las propias sentencias de la Corte, donde en las sentencias de la Corte se encuentra citado el voto particular de Sergio García Ramírez específicamente. Y justo este libro recoge el contenido de libertad de expresión de la amplia línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Identifica las pautas interpretativas utilizadas en la jurisprudencia interamericana sobre libertad de expresión, libertad periodística, así como los casos en que se ha materializado. ¿Cómo se le logra este objetivo? Pues, como yo le digo también a mis secretarios, que esto es algo bien importante, que es párrafos cortos. No hay nada más odioso para un lector que párrafos largos. Lo mejor que podemos hacer es tener siempre párrafos cortos, breves, numerados, citar las fuentes utilizadas de manera puntual y, por supuesto, un breve comentario introductorio en cada uno de los apartados. Ahora, yo les quiero comentar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para mí en los temas de libertad de expresión y libertad de prensa, ha sido muy importante. Cuando tuve la fortuna de fundar con mi querido amigo Clicerio Cuello, aquí presente, la sala especializada del Tribunal Electoral, de hecho, mi querido amigo Clicerio fue el primer presidente de la sala especializada, cuando nos tocó fundar la sala especializada, los primeros casos, por cierto, los difíciles que tuvimos, fueron varios casos que tenían que ver con periodistas. Particularmente nos acordamos del caso López Dóriga, que nos hizo de verdad, pues casi diría llorar, pero no lloramos, más bien trabajar, estudiar y llevar a cabo una solución prudente, en el cual pudiéramos establecer que en materia de periodismo, en temas electorales existe un manto jurídico protector de protección de el trabajo de los periodistas y que por lo tanto, en caso de una interpretación jurídica que llevara, por ejemplo, a condenar la labor de un periodista o que llevara a la libertad, pues siempre debe preferirse una interpretación que llevare hacia la libertad periodística. Y la segunda, que también es importante, en todo caso siempre tiene que haber una interpretación a favor del periodismo. Estos precedentes, que después fueron retomados por la Sala Superior en su jurisprudencia, sirvieron y estuvieron inspirados en el trabajo de la Corte Interamericana. Y por decir otros casos que también nos resultaron muy importantes, fue el caso de Chacoteando de la Noticia, que fueron casos en los cuales era, vamos a decirlo, periodismo de tipo sátira, ¿no? Es decir, vamos a decirlo de manera simple, era como los peluches, ¿no? Era un programa de peluches en el cual se decía que no se caía en calumnia en este tipo de programas porque su naturaleza era la sátira. Y por supuesto también en los casos que tuvimos varios de entrevistas radiofónicas y en televisión, donde en lugar de condenar la actividad de los periodistas, lo que hicimos fue aumentar la libertad. Fue en mucho la tarea de García Ramírez en la Corte la que inspiró estos criterios de los últimos 10 años de la justicia electoral mexicana. Y fue sin duda lo que él sembró en la Corte Interamericana, lo que llevó a los jueces mexicanos a leer sus casos y sus sentencias y sus opiniones y por supuesto sus libros, y los que nos llevaron justo a llegar a una conclusión que tratara de fortalecer los temas de libertad de expresión, por lo menos en mi modesto caso en la sala regional especializada y después en la sala superior del tribunal. Mi felicitación por supuesto para las autoras que acompañaron en escribir este libro, Alejandra Gonza y Heréndira Ramos Vázquez. Muchas gracias además por su generosidad, porque cedieron los derechos de esta obra al Tribunal Electoral y al Instituto
Nacional de Acceso a la Información. Muchísimas gracias por su trabajo que ahora se puede disfrutar de manera gratuita por todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor magistrado Felipe de la Mata, también por esta gran oportunidad de crear y rescatar este texto que sin duda cobra vigencia, como lo dije en un principio, en un momento determinante, y qué bien que podamos en esta Feria del Libro hoy compartir, no solamente con las personas que aquí nos acompañan, sino hacerlo también en el pabellón, en el stand del Tribunal Electoral, con otros textos que se han impulsado y que se han publicado para fomentar el ejercicio de los derechos que hoy forman parte de la vida democrática y de las instituciones de este país. Muchas gracias y damos la palabra ahora a Cintia Cantero Pacheco, próxima también a ser nombrada en esta entidad federativa secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, y con quien me une no solamente el reconocimiento a dos derechos fundamentales cercanos a la ciudadanía, a la causa social, a la causa democrática, sino también a la búsqueda de la ampliación de libertades. Así que le damos la bienvenida y tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Me escucho? ¿Hola? ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias, querida Blanca Lilia. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un gusto compartir esta mesa con el magistrado Felipe de la Mata, también con Clicerio Coello y por supuesto contigo, querida Blanca Lilia, que como bien has mencionado ya es un largo camino recorrido en temas que nos han unido en agendas, y agradezco la invitación que me hiciste para este momento. Por supuesto, saludo a Olga Navarro, presidenta del ITEI Jalisco, a mi amor por estar aquí también conmigo, y bueno, a todos, Agustín Millán, a todos los presentes, muchísimas gracias. Agradezco tener la oportunidad de formar parte de la presentación de esta obra, porque me parece sumamente importante el contexto nacional que hoy en día tenemos en nuestro país, y me parece de suma relevancia que se genere la divulgación del conocimiento precisamente sobre este derecho, la libertad de expresión, y acorde a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué me refiero al contexto nacional que tenemos en este momento en nuestro país? Porque me parece que hoy más que nunca debemos de voltear hacia aquello que nos deje conocimiento respecto al ejercicio del derecho de la libertad de expresión, y no solamente, digamos, que al sector o al ámbito del periodismo, sino también desde toda la sociedad. Toda la sociedad debe de conocer que tenemos este derecho, debemos de promoverlo, debemos de difundirlo, y como hace un momento mencionaba el magistrado de la Mata, a mí me parece que la manera en cómo está redactado esta obra, la manera en cómo se presenta cada uno de sus 8 capítulos, sin lugar a dudas deja una claridad no solamente para aquellos que son técnicos o especialistas en la materia de la que habla esta obra, sino que también deja una claridad para cualquier persona que quiera acercarse a este conocimiento. Entonces, me parece de suma relevancia. Quiero señalar la importancia de tener acceso al contenido de esta obra, en virtud de que se establece a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativo a la evolución que ha tenido el ejercicio del derecho, el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Y esto es muy importante porque podemos evidenciar cómo
ha ido evolucionando progresivamente para beneficio del ejercicio pleno de este derecho. Y esto es muy relevante y es muy importante porque sin lugar a dudas, para las autoridades, para los gobiernos, se citan claramente todas aquellas obligaciones y responsabilidades que tienen que establecer en un marco normativo para poder garantizar el ejercicio de este derecho. Y por otro lado, también nos habla desde la parte de la sociedad cómo puede precisamente fortalecerlo y ejercitarlo de manera directa. Nos establece esta obra, sin lugar a dudas, que la libertad de expresión es fundamental para el funcionamiento de cualquier sociedad democrática y también cómo la libertad de expresión pues está completamente relacionado y vinculado con la transparencia y con la obligación que tienen los estados, los gobiernos para colocar información pública a disposición de las personas. ¿Qué mejor manera que reforzarlo, insisto, a través de lo que se establece o de los criterios que han emitido desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder evidenciar que tenemos este derecho de acceder a la información y que por parte de los gobiernos tienen que tener disponible la información y que cualquier persona puede difundir esa información? Me parece fundamental que, insisto, desde la sociedad lo conozcan, porque hoy en día no solamente el ámbito del periodismo, sino también cualquier persona, día con día, hoy más que nunca a través de las redes sociales, constantemente estamos emitiendo opiniones donde a través de estos medios estamos ejerciendo la libertad de expresión que tenemos todas y todos los ciudadanos, todas las personas prácticamente. Entonces, pues yo celebro que tengamos esta información, pero celebro más que podamos tener la oportunidad, insisto, de hacerla expansiva hacia otros sectores que no solamente puedan ser aquellos a quienes por la naturaleza propia de su función les interese tener acceso a esto, sino que podamos difundirlo y promoverlo, insisto, con la sociedad en general y definitivamente en el contexto en el que actualmente se encuentra nuestro país, me parece de suma relevancia que no dejemos de insistir y de persistir en la difusión y en la divulgación de este conocimiento. Muchas gracias, Cintia Cantero, y coincidimos ampliamente en que el conocimiento y la información son la base para la deliberación y para enriquecer el debate público, y qué bueno que sea a través de textos como estos, en donde se anteceden también comentarios introductorios que ayudan a comprender mejor algo que utilizamos y que exigimos en el día a día: la libertad de opinar, la libertad de expresarnos, la libertad de preguntar y el ejercicio pleno de nuestros derechos. Dicho lo anterior, quiero dar la palabra también a otro gran jurista que ha contribuido en distintas facetas a enriquecer el debate público a través de sus aportaciones. Clicerio Cuello tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre es un honor y un gusto participar en una presentación de libros, sobre todo en esta obra de don Sergio García Ramírez. Agradezco encarecidamente la generosa invitación de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, apreciada amiga, para participar en esta mesa. Y desde luego para mí es un privilegio y un honor compartir esta mesa con el magistrado Felipe Lamata Pizaña, con la maestra Cintia, también porque en esta mesa hay un denominador común. Todos de alguna manera hemos tenido la fortuna de participar en el servicio público, ya sea en los órganos de transparencia, como es el caso de las comisionadas, o en el ejercicio de la función jurisdiccional sobre los temas de libertad de expresión. Hace un momento
comentaba el magistrado Felipe Lamata Pisaña, con quien tuve el privilegio de integrar la sala especializada y ahora tengo también el honor de formar parte de su equipo de trabajo, como en las primeras sentencias de la sala especializada resolvíamos asuntos sobre libertad de expresión, porque yo siempre he afirmado que la sala especializada era la sala que resolvía todos los asuntos de la libertad de expresión política como tal. De tal manera que ahí se dirimían las controversias respecto a las expresiones, los actos de campaña. Sabemos que difícilmente podemos entender a las campañas políticas sin comunicación, sin expresiones, sin propaganda, ¿no? Y obviamente todas estas manifestaciones de la libertad de expresión son motivo de conocimiento a través de los procedimientos especiales sancionadores por la sala especializada. De tal manera que ahí en la sala especializada se aplicaron ya los primeros criterios, digamos, hubo una recepción jurídica de la jurisprudencia interamericana y se aplicaron los primeros criterios para proteger al periodismo. En específico, el magistrado Felipe de Lamata Pisaña fue un gran impulsor en sus proyectos y en sus sentencias de un criterio que hoy está sumamente consolidado, que es el criterio pro periodismo, la interpretación pro periodismo o el manto protector a los periodistas. Fíjense que en el 2014 y en el 2015 de manera recurrente se denunciaba a los periodistas por sus opiniones, por criticar al modelo de comunicación política, como el caso López Dóriga, que en un noticiero criticó, o en una cobertura de una visita papal, criticó el modelo de comunicación política y se le inició de oficio por la autoridad electoral administrativa un procedimiento especial sancionador, fíjense, por hacer una crítica a las normas jurídicas o a los modelos de comunicación política. Y era normal ver que se denunciaba a los comunicadores, a los periodistas por sus opiniones, hasta que se empezaron a resolver los primeros casos, incluso en donde se establecía la importancia de proteger las opiniones, las expresiones en las columnas, las expresiones en los reportajes, incluso en la sátira política, porque por muy dura que sean las caricaturas, por muy crueles que pudieran ser, o los programas de sátira política, las parodias, pues están protegidas por la libertad de expresión. De tal manera que este criterio que impulsó el magistrado de Lamata en su momento en la sala especializada y que sus compañeros de pleno respaldamos, porque además de ser necesario en ese momento, no podemos concebir al modelo democrático sin una protección al periodismo, a la libertad de expresión, una protección especial a la libertad de expresión. Pero fíjense cuál es el efecto de las sentencias y de la jurisprudencia, que hoy ya casi no vemos denuncias en contra de periodistas. Prácticamente sería excepcional ver que, y menos aún, que una autoridad le inicie de oficio a un periodista, como fue el caso López Dóriga, en donde el INE le inició de oficio una denuncia a un periodista por criticar normas jurídicas, por criticar un modelo de comunicación política. Hoy en día, afortunadamente, una década después, ya no vemos que se estén denunciando a los periodistas por sus opiniones. Es verdad que el ejercicio del periodismo es complejo en este país, pero la libertad de expresión poco a poco ha ido consolidándose como un baluarte de nuestro modelo democrático. Por eso a mí me da mucho gusto compartir esta mesa. Desde luego, las participaciones que me han antecedido han sido muy precisas sobre los alcances de esta obra, pero a mí sí me gustaría contar una anécdota que viví con don Sergio García Ramírez hace muy poco tiempo, incluso 3 meses antes de que falleciera. Tuve la fortuna de responderle a una conferencia magistral. No puedo decir que tuve la fortuna de darle la réplica porque no me atreví a replicar su conferencia magistral, pero sí a establecer la respuesta a la conferencia magistral espléndida, que yo creo que fue una de las últimas conferencias magistrales que don Sergio García Ramírez dio,
precisamente sobre el control de convencionalidad. Y en esa ocasión, previo a la conferencia, con mi querido amigo Agustín Millán, le hicimos una encerrona a don Sergio García Ramírez y lo comprometimos a que hiciera una actualización de este libro sobre la libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Don Sergio aceptó y se comprometió a enviar en los próximos meses la actualización de este libro. Hoy a mí me llena de orgullo poder estar presentando esta obra. Sin embargo, lamentamos que se nos haya adelantado y que no nos haya podido enviar la actualización, que seguramente en estas fechas estaríamos también en posibilidades de estar presentando. De tal manera que esta presentación también es un homenaje, como lo ha dicho el magistrado Felipe de la Mata, un homenaje a un gran jurista mexicano que ha aportado figuras jurídicas como el de control de convencionalidad, pero también, por ejemplo, abordó la doctrina de la recepción jurídica, ¿no? Que algunos le llamamos cláusulas de apertura. Nuestra Constitución era un bloque cerrado y a partir del 2011 abrió dos puertas al exterior, al sistema jurídico internacional. Antes la jerarquía normativa estaba muy clara, la Constitución en primer lugar, los tratados internacionales en segundo lugar y las leyes respetando esta pirámide de la jerarquía de las normas. Pero cuando se abren dos puertas en la Constitución para recepcionar al derecho externo, en el artículo primero, los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya tienen jerarquía constitucional, por una parte, y la segunda recepción jurídica es que la interpretación debe hacerse conforme a los tratados internacionales, y esta segunda cláusula de apertura o segunda puerta de apertura de la Constitución, pues abre la posibilidad que la jurisprudencia de la Corte Interamericana sea vinculante para el Estado mexicano. Estas dos puertas que se abrieron en el 2011 las venía impulsando don Sergio García Ramírez, pero con otros términos. Él le llamaba la recepción jurídica. Cómo los sistemas nacionales de los estados tenían que abrirse al derecho internacional, sobre todo en materia de derechos humanos. Y él entendía la recepción jurídica en tres niveles. La recepción jurídica constitucional, que nosotros la logramos con la reforma del 2011, la recepción jurídica de las normas legales, es decir, incorporar normas de los tratados para su implementación en el sistema legal a nivel de leyes, y eso en México solamente ha tenido éxito en los casos de responsabilidad patrimonial del Estado, en donde se traen algunas normas de la implementación de tratados para resolver casos de derechos humanos frente a la responsabilidad del Estado, por ejemplo en materia de salud, por negligencia médica de médicos al servicio del Estado. Por ejemplo, son los únicos casos en donde se ha dado recepción jurídica a nivel legal, específicamente por determinadas instituciones del Estado que han traído estos conceptos de Sergio García Ramírez. Y la tercera, que yo creo que ha sido la más fructífera, es la recepción jurisdiccional. Hoy vemos un cúmulo importante de sentencias, de resoluciones de los órganos de transparencia, en donde se citan casos y sentencias de la Corte Interamericana. De hecho, los primeros asuntos de la sala especializada para proteger a los periodistas citaron a las sentencias de la Corte Interamericana, a un cúmulo importante de casos en donde se privilegiaba la libertad de expresión en los asuntos político-electorales. Es verdad que esta parte de la recepción jurisdiccional es la que más éxito ha tenido, no en todos los tribunales y en todos los ámbitos, pero sí en los órganos de transparencia, también en la jurisdicción electoral, en donde cada vez se citan más los casos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana para resolver un caso concreto. Y además el Tribunal Electoral ha sido pionero del control de convencionalidad en este país. Antes de la reforma del 2011, y fíjense, antes de la resolución del caso Radilla Pacheco y del expediente Varios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Sala Superior del Tribunal Electoral corría el año de 2007 y se hizo control de convencionalidad aplicando la doctrina de don Sergio García Ramírez en un caso que se conoció como el caso Hank, en donde
la Constitución de Baja California prohibía que un servidor público, un representante popular que estuviese en el ejercicio del cargo, se separara del cargo, pidiera licencia para contener como candidato a la gubernatura, ¿no? Había una prohibición de que alguien dejara el cargo para ser candidato o candidata a la gubernatura del estado. Esta prohibición evidentemente era inconstitucional, pero teníamos una jurisprudencia de la Suprema Corte que decía que el Tribunal Electoral no podía hacer control de constitucionalidad. Y entonces, yo recuerdo muy bien este asunto porque fue un asunto de la ponencia del magistrado Pedro Esteban Penagos López, con el que yo trabajaba en la Sala Superior. Yo y otros compañeros secretarios entonces decidimos que, si bien es cierto no podíamos hacer control de constitucionalidad, sí podíamos hacer control de convencionalidad, e inaplicamos la norma de Baja California, esta norma anti-chapulín, sí, que evitaba que dejaras un cargo a la mitad para irte a otro cargo, porque la Corte Interamericana tenía una serie de jurisprudencias y sobre todo la interpretación del artículo 23 establecía que no se puede restringir el derecho a ser votado bajo esas circunstancias, es decir, que alguien que sea un representante popular no pueda postularse para otro cargo de representación política. Y entonces, por primera vez, el Tribunal Electoral hizo un control de convencionalidad anulando una disposición de una ley estatal, en este caso la Constitución Política de Baja California, con este criterio de la importancia de hacer prevalecer los tratados internacionales sobre la ley. Pero adviertan ustedes que no teníamos la reforma del 2011 todavía, y tampoco se había resuelto por la Corte el expediente Varios de 2010. Bueno, fíjense cómo la justicia electoral siempre ha ido a la vanguardia en muchos de los temas de la recepción jurídica, y contribuye todos los días el Tribunal Electoral para transformar realidades, para mejorar las condiciones de igualdad, con un cúmulo importante de sentencias, muchas de ellas impulsadas, como se ha dicho aquí, por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De tal manera que hoy podemos celebrar que este libro sigue de alguna manera dando elementos importantes para la aplicación del derecho. Es un instrumento esencial para los operadores jurídicos, pero sobre todo lo que podemos celebrar, a pesar de la falta de un gran jurista, podemos celebrar sus aportaciones al mundo del derecho. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias a don Clicerio Cuello. Y bueno, pues tenemos unos minutitos muy breve por si alguna de ustedes desea hacer alguna pregunta, aprovechando esta espléndida oportunidad en esta tarde de tener a quienes han promovido en distintos espacios la libertad de expresión y este ejercicio también de conocimiento, donde a través del libro nos da instrumentos que nos permiten comprender mejor lo que son los criterios de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que adelante, por favor, si podemos acercar un micrófono. Gracias. Hay que prenderlo. Sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Alfonso Hernández Godínez y voy a hacer una pregunta a efecto de que me la pueda contestar cualquiera de ustedes que están aquí en el panel, no sin antes felicitarlos por la disertación que han hecho respecto de este libro, que sin duda nos sirve no tanto para festejar, desde mi opinión, que vivamos en un estado donde se respete la libertad de expresión, más bien nos recuerda que cada día tenemos que reivindicar la libertad de expresión. Y la pregunta concreta es, ¿cuál es su opinión respecto de estas tesis de interpretación pro-periodistas y un poco la afirmación de que gracias a esto se vive una prensa libre, cuando según artículo 19 del año 2000 a la fecha hay en torno de 168 periodistas que han sido asesinados
pero solamente en el último periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador fueron en torno de 60. Por lo tanto, si se vive o si se afirma que vivimos en un Estado democrático pleno de la libertad de expresión, ¿cuál es la opinión respecto del contraste de la cantidad de periodistas asesinados? Por su respuesta, muchas gracias. Claro que estas tesis se refieren a... ¿sí? Claro que estas tesis se refieren a temas electorales. Lo que decíamos era que la reforma electoral de 2014, por cierto, una de las peores que ha también tenido el sistema electoral, creó unas causales de nulidad en torno a la adquisición de tiempo aire en radio y televisión. Establecía justamente que cuando hubiera adquisición de radio y televisión de tiempo aire y la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera del 5%, esto podía llevar a la nulidad de la elección. Y esto era un incentivo para que constantemente se estuviera diciendo que no eran noticias reales la que los informadores estaban, vamos a decirlo, diciendo. Ahora, por otro lado, nuestra materia electoral sigue teniendo un extraño, y lo digo así, extrañísimo tipo de calumnia electoral. Ya no existe la calumnia en penal, difícilmente existe en civil. Y en electoral, ¿qué tiene de especial la materia electoral? Que hay un tipo de calumnia electoral. Y si leemos aisladamente el artículo correspondiente al constitucional y legal en torno a la calumnia, pues pareciera que se podría censurar la actividad de los periodistas por ser falsa la información que probablemente hayan dicho, con el además perjuicio de que en materia electoral existe una especie de suspensión de los mensajes de los spots por radio y televisión. Es decir, se pone el spot en la televisión y si hipotéticamente es ilícito, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE lo puede bajar de inmediato. Bueno, si el Tribunal Electoral hubiera llevado a cabo interpretaciones, vamos a decirlo, de corte de censor, pues probablemente habríamos llegado a anular más de una elección por noticias. Y por otro lado, hubiéramos terminado afectando la libertad periodística, particularmente pues cuando una de las partes dijera esto es una mentira, bájala del aire, hubiéramos terminado de censurar cuestiones. Entonces, lo que hicimos fue más bien lo contrario, establecer en la jurisprudencia del tribunal que hay libertad de prensa, ¿no? Y segundo, que también es importante, que no puede haber calumnia electoral respecto de la actividad de los periodistas. En pocas palabras, respecto de los temas electorales, los periodistas tienen bastante libertad, a pesar de la reforma de 2014. Gracias, magistrado Felipe Lamat. Una pregunta más, por favor, para terminar en tiempo. Si alguien desea plantear alguna pregunta. Si no, a mí, perdón, me gustaría plantearles una pregunta. ¿Cómo es que las organizaciones de la sociedad civil en toda la región latinoamericana podrían hacer uso de este tipo de criterios para beneficiar a diversos sectores de la sociedad? Pudiera ser el sector periodista o quizá directamente a la ciudadanía. ¿Cómo podrían ellos colaborar y sacar una ventaja de esto? Sí, muchas gracias. Bueno, uno de los elementos importantes es entender que ahora los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y también los criterios interpretativos de la Corte Interamericana tienen plena validez y son obligatorios en el sistema jurídico nacional. Esto ha tenido muchas resistencias, incluso la Corte no aceptó, digamos, en una primera ocasión,
que la jurisprudencia de la Corte Interamericana era vinculatoria y obligatoria para el caso mexicano. En un principio se dijo que esta era orientativa. Luego se maduró la idea para considerar que solo cuando el Estado mexicano fuera parte, ¿no? Y hasta un tercer momento se ha establecido que sí es obligatoria la jurisprudencia para el sistema jurídico nacional. Es decir, ir venciendo estas resistencias no ha sido sencillo, y hoy las organizaciones de periodistas, las asociaciones civiles, ¿no?, la sociedad civil organizada, está muy consciente de la trascendencia que tiene la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos. Y a partir de estos instrumentos de recepción jurídica, cada vez se invocan, por ejemplo, en las demandas, de mejor manera, cómo debe aplicarse esta jurisprudencia de la Corte Interamericana en los casos concretos. Y los tribunales cada vez citan más a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Diríamos que hoy no es una asignatura pendiente, afortunadamente. Hoy la recepción jurisdiccional de la jurisprudencia de la Corte Interamericana es utilizada por la gran mayoría de los tribunales, sobre todo por los tribunales constitucionales. El Tribunal Electoral es un promotor, digamos así, de la jurisprudencia interamericana. Gran parte de sus sentencias están fundadas en criterios de la Corte Interamericana, los criterios de avanzada, incluso algunos de ellos tienen un fundamento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero aquí lo importante a destacar es cómo se construye el diálogo judicial global, es decir, cómo también estamos volteando a ver lo que dicen otros tribunales sobre problemas comunes, porque cuando pareciera que estamos frente a un problema incluso de interés general o de interés público o mediático, y volteamos a ver otras latitudes, vemos que meses antes o años previos han tenido la misma problemática. Y el voltear a ver lo que están haciendo otros tribunales permite orientar hacia dónde se puede aplicar de mejor manera el derecho. Recordemos que el derecho es producto de la razón al servicio de la sociedad. Y en la medida en la que se usan estos criterios que contribuyen al mejor ejercicio de los derechos y las libertades, como la libertad de expresión, pues desde luego hay un uso adecuado de estos instrumentos jurídicos en beneficio de la aplicación del derecho. Bueno, yo nada más para también orientándolo hacia esta pregunta, yo insisto en que me parece fundamental, evidentemente, quienes se dedican a la parte jurisdiccional, quienes están en el medio del periodismo, a través de las universidades, los abogados, conocen información relativa a estos criterios internacionales que han marcado pues prácticamente una evolución del ejercicio tanto del derecho de libertad de expresión, pero también de otros derechos que son sumamente vinculantes y relacionados con este. Me parece a mí fundamental que sea de acceso y de conocimiento a todas las personas, porque, insisto, y hace un momento en la pregunta anterior, en cuanto evidentemente sí existe un problema social hoy en día con el ejercicio de la libertad de expresión con relación al medio periodístico. Existe un problema social donde pues ahora digamos el problema más apremiante es evitar las agresiones a los periodistas por lo que nos están difundiendo a toda la sociedad. Y a la sociedad nos debe de quedar claro que el medio del periodismo es un medio a través del cual nos están llenando de conocimiento útil para la toma de decisiones en nuestras diferentes acciones. Por ello, me parece fundamental hacerlo extensivo a todas las personas, evidentemente, para que entre todos defendamos lo que ahora ya tenemos, que es la garantía de este derecho, y que a través de estas décadas, pues evidentemente ha evolucionado
sustantivamente para su ejercicio, para su utilización. Yo tengo algo muy claro, que mientras que las personas no evidenciemos la utilidad de los derechos que tenemos en nuestra vida cotidiana, pues prácticamente los desconocemos y llega un momento en que no los defendemos. Por ello es importante sí transmitir el conocimiento para que las personas, toda la sociedad se apropie, ¿no?, de la defensa de estos derechos. Gracias. Muchas gracias. Pues es así como cerramos este espacio. Yo simplemente quiero reiterar nuestra gratitud a la Universidad de Guadalajara, por supuesto a esta Feria Internacional del Libro, que nos ha permitido a los organismos de transparencia promover el conocimiento de derechos y libertades, entre ellos la libertad de expresión. Es sin duda una oportunidad de que desde cualquier trinchera, y ya lo decía Cintia, sigamos impulsando el conocimiento en la gente de sus derechos y sigamos pidiendo que nuestras autoridades sean garantistas y promuevan la progresividad en sus criterios de los derechos. En particular, hoy en Democracia aspiramos a consolidarla, aspiramos a contribuir a ella, teniendo una ciudadanía participativa pero informada. Y en eso no podemos dar un paso atrás. Quiero agradecer nuevamente a nuestros invitados y participantes en esta tarde y en nombre del Instituto Nacional de Transparencia, agradecer al Tribunal Electoral esta oportunidad en una edición, una segunda edición del libro La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en homenaje al doctor Sergio García Ramírez, que en breve cumplirá un año de que se ha adelantado y que desde donde esté seguramente nos ha dejado un legado que permanecerá entre nosotros. Gracias a la maestra Cintia Cantero por participar. Especial gratitud al doctor Felipe de la Mata Pizaña, y tenemos presente también el trabajo que ha desarrollado, que usted mencionó, para seguir respetando la libertad de expresión en distintos casos, como los ejemplificó. Y al doctor Cliserio Cuello Garcés, muchas gracias por participar. A todas y a todos ustedes, muy buenas tardes. Continuamos con nuestro programa. Olga Navarro, presidenta del ITEI, gracias por ser anfitriona en esta tarde. Muchas gracias.